¿Qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto recibirlos esta mañana para este diálogo con estudiantes universitarios que hemos organizado en el marco de la exposición Cisco Jiménez Anatómica. Hoy nos da mucho gusto recibir en primer lugar a Cisco Jiménez. Cisco, gracias por estar esta mañana con nosotros a través de esta modalidad en línea para compartir más de tu práctica artística. Y queremos recibir también a los estudiantes que esta mañana nos acompañan y a sus profesores. Por supuesto, nos da muchísimo gusto recibir a los estudiantes de Mónica Muñoz, de la Universidad Iberoamericana y de UNARTE, de la carrera de arte. Tenemos también estudiantes de diseño industrial de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Agustín Solano y su grupo de comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Antonio Quirós con su grupo de la Universidad UNARTE y también a Mariana González y a Alejandra Vega de Diseño Industrial. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y para iniciar vamos a hacer una muy breve semblanza de Cisco Jiménez para dar inicio a esta presentación. Cisco Jiménez vive y trabaja en Cuernavaca. Tiene estudios en Bellas Artes y Diseño Industrial. Estudió en la Liga de Estudiantes de Arte en Nueva York con el pintor abstracto Bruce Dorman en 1991 y tomó clases de grabado con el maestro José Manuel Springer en 1993. Su obra se ha expuesto individualmente en México, Estados Unidos, Portugal, Canadá, España, por mencionar algunos países. Forma parte de colecciones públicas en México y de distintas colecciones privadas, tanto en México como en otros países. Cisco, bienvenido nuevamente por acompañarnos esta mañana. Les recuerdo que la exposición Cisco Jiménez Anatómica se presenta actualmente en las salas de exposiciones temporales del Museo Amparo. Y sin más, pues damos la bienvenida a todos los que nuevamente se están conectando, a todos los que se están integrando, Elizabeth Flores, que también está esta mañana con nosotros, y te cedo la palabra, Cisco, para que iniciemos con este diálogo. Les recuerdo que al término de la presentación tendremos oportunidad de estar haciendo preguntas para establecer justamente esta comunicación con él, ya sea abriendo su micrófono o bien compartiendo su pregunta a través del chat. Comenzamos, muy buenos días. Qué linda presentación, muy generosa de tu parte. Bueno, soy Cisco Jiménez y les doy la bienvenida a este chat, a esta reunión que vamos a tener, quizás única o quizás el inicio de algo, nunca se sabe. Y bueno, me encantó y me removió mucho escuchar que hay estudiantes de diseño industrial porque pues aunque soy desertor, yo estudié un poquito de diseño industrial en la Universidad Metropolitana en Xochimilco, en Ciudad de México. Yo viajaba de Cuernavaca a diario, muchas veces en Aventón, y fue una parte importante de mi vida. Paradójicamente fue importante porque me sirvió para saber y comprender qué no quería y qué sí era lo que sí andaba buscando, ¿no? Y bueno, yo creo que es una de mis primeras intervenciones que hago así directamente con estudiantes universitarios. Siempre he tenido públicos muy diversos, pero en esta ocasión con esta especificidad, pues siento que va a ser algo también muy novedoso para mí mismo, ¿no? Yo entré a la universidad en 1989. Estaban justo tumbando el muro de Berlín y estaba esta gran discusión acerca del posmodernismo. Esta palabra aparecía por todos lados. En la jornada era fundamental en este semanario que tenían cada fin de semana. Se disertaba mucho, en la universidad pues era también pan de cada día, y era justo un tema que yo tomé como obsesión, el posmodernismo. Y bueno, debo confesar que hasta el día de hoy no sé qué es, ni sé de qué se trata, pero me he topado con miles de puntos de vista acerca del posmodernismo.
Y a la larga he visto que mi obra viene a ser una especie de tesis que muestra estos encuentros y desencuentros con la teoría del posmodernismo, ¿no? Básicamente lo que se sabe es que el posmodernismo era romper muchas fronteras, muchas barreras. En arte significaba destruir los pedestales tradicionales. Fue ahí donde la instalación de los años 90 cobró una gran repercusión. El mal llamado arte objeto, que me parece que es una palabra peyorativa, que más bien deberían ser pues objetos, ¿no? El lanzamiento de objetos al mundo por parte de un ser creativo y a veces propositivo. Y bueno, sí, a la larga está visto que mi obra tiene mucho que ver con estas tesis generales del posmodernismo, ¿no? Porque también tiene que ver con que era el asesinato de la pintura, ¿sí? Al inicio de los 90s, nadie quería saber ni hablar de pintura tradicional, e incluso se fomentaba mucho la negación de la pintura y se le asesinaba, o más bien no había momento en el cual no se le asesinaba y despedazaba, ¿no? Y justo yo estaba empezando mi vida artística como pintor y me encontraba con esta situación. Y bueno, pasaron varias cosas para darme cuenta de que yo podía seguir existiendo desde la trinchera de la pintura, pero tenía que poner en cuestionamiento el término mismo, el concepto mismo de la pintura y los materiales de la pintura. Y es por eso que inmediatamente todas mis obras adoptan esta posición de banalizar la pintura, de banalizar sus materiales. Empiezo a usar todo tipo de materiales, especialmente basura y objetos encontrados, y a mezclarle todo tipo de influencias, ya no solo el arte mismo o la referencia de la pintura misma, sino todo tipo de referencias. Y bueno, antes de haber estudiado, de haberme metido a estudiar diseño industrial, yo pasé una temporada de mi vida como caricaturista político. Esto era como a los 15 años, ¿no? En Cuernavaca vivía el caricaturista Rius, que ya murió, y alguna vez tuve la oportunidad de que me lo presentaron. Inmediatamente me le pegué para aprender o que se me pegara lo que era el cartón político y la historieta, y él generosamente accedió a darme claves, pero hasta cierto punto. En un momento dado dijo: hasta aquí, bye, toma mi libro, te lo dedico, te lo autografío y bye bye, ¿no? Es decir, era una especie de bautizo forzado. Y a partir de ahí, pues me fui a tocar puertas a los periódicos, sobre todo de la ciudad de Cuernavaca, y empezar a publicar cartones y viñetas, ¿no? Y bueno, esta imagen que tenemos, que es esta especie de cuerno de chivo, pero con un montón de aditamentos más y exageraciones, viene de ese pasado de caricaturista, porque básicamente era centrarse en un buen dibujo como propuesta visual. Sí, aquí pueden ver una riqueza de ashurados y una riqueza de detalles que hacen que se vuelva una pieza muy compleja, muy abigarrada, muy barroca, y al mismo tiempo muy focalizada en un significado específico. Perdón, el teléfono. Y bueno, podemos pasar a otra imagen. Hello. Y bueno, aquí ya es la pieza que recibe en esta exposición del Museo Amparo. Es un vestíbulo que usualmente no se usa, y el curador y yo pensamos que era muy importante que hubiera un madrazo visual en el espectador para prepararlo o destantearlo de sus expectativas de lo que puede ser la exposición ya en el interior de las salas. Sí, para mí era muy importante crear una especie de muestrario de mi discurso
a través de todas las facetas por las que ha pasado. Pero pues mis fundamentos es la crítica social, la política, la ética, y fue que ideé esta instalación nueva, especial para esta exposición, que fue el hallazgo de dos figuras del siglo XIX, es Adán y Eva, unas efigies en madera tallada, muy grotescas, ojalá tengan oportunidad de verlas en vivo, parecen unos maniquís pornográficos, están demasiado voluptuosos. Eva tiene los labios vaginales perfectamente hiperrealistas, unos senos muy exuberantes, un rostro de Barbie con operación de nariz, por ejemplo. Y bueno, y de Adán no les digo, está súper bien dotado, nada más le falta este traje que diga Superman, también la nariz respingada, y obviamente representan a dos tipos europeos, ¿no? En un 100%. Eso fue muy interesante. Y yo en mis propias pertenencias soy un humilde coleccionista de arte africano y tribal, que pues he ido formando esta colección por años, pero siempre partes de mi casa se integran a proyectos y exposiciones que voy teniendo, ¿no? Entonces, en este caso yo quería crear este trancazo visual que les decía, que fuera que mostrara cierta insolencia y cierta postura política respecto a lo que es el centro y la periferia, que es otro de los debates fundamentales del posmodernismo. Entonces, aquí Adán y Eva representan prácticamente a Occidente, representan la ideología, la religión, el monopolio de poder, también la construcción de un mito que se impone a la fuerza. Y para completar la metáfora, toda esta colección de piezas africanas y de Oceanía vienen a representar los fantasmas que ha dejado el colonialismo, ¿no? El colonialismo ha heredado una serie de culturas y países pues en decadencia, en una pobreza espantosa, en un subdesarrollo. Y afortunadamente, digo afortunadamente, quiere decir que Occidente no puede zafarse tan fácilmente de nosotros, ¿no? La prueba es que estamos haciendo eh, una invasión como operación hormiga de invadir sus países pues con toda esta población que busca mejores oportunidades, pero que al mismo tiempo les va inyectando y restregando nuestras propias culturas en sus narices, ¿no? Entonces, esta obra básicamente funciona en estos términos. Y bueno, ahí los tenemos de fondo. Entramos a la primera sala que el curador decidió titularla La figura cortada. Y tiene que ver con esta insistencia mía, donde a través sobre todo de pinturas se va diseccionando todo, ¿no? En este caso se muestran piezas que tienen que ver más con anatomía, con cortes quirúrgicos, con mostrar cómo es el interior, los órganos, el sistema digestivo, distintas partes corporales, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver con esta actitud de construcción, que deconstrucción también es otro término muy importante en el posmodernismo, ¿no? Deconstrucción en términos generales tiene que ver con poner en tela de juicio los términos y las palabras y las frases y todo lo que aparentemente es la realidad, hacer un acto de construcción, que es empezar a ver sus significados ocultos, cómo se construyó esa imagen o esa frase o ese texto. Y creo que en esta
grupo de obras lo intenta mostrar visualmente. Aquí podemos ver un par de pinturas cortadas, pero son, por ejemplo, el diagrama del pene y el diagrama de la vagina, ¿no? Que siempre han sido en la historia del arte temas tabú, temas censurados o temas no vistos tan objetivamente. Y bueno, yo abono a eso porque en este caso represento al pene y a la vagina como si fueran una especie de maquinaria, casi como, o retomando la manera duchampiana de representar o de resignificar el cuerpo humano como una máquina. Entonces el pene viene a ser un misil visto en su interior, todas sus partes, los conductos, tuberías, etcétera. Y la vagina vista desde el punto de vista masculino siempre va a ser un tabú, un misterio, una cosa rara, y es puesta como un circuito de transistores y válvulas interconectadas y un switch y algo así, que también tiene que ver con cómo un caricaturista podría afrontar estos temas. Y como decíamos, esta sala que representa la figura cortada, alude también a la política, ¿sí? En este caso, esta es una pintura de 1994 y representa una especie de diagrama de acupuntura donde estarían marcados los puntos de presión en el oído, en la oreja, para poner ahí los piquetes y que tengan alguna resonancia en los nervios, ¿no? Pero yo lo represento como un mapa del estado de Morelos, ¿sí? La pintura se titula La Gran Acupuntura Morelense, y en Morelos, mi estado, los problemas siempre se iban a manifestar al Zócalo. El Zócalo siempre estaba o siempre está sitiado, siempre está en llamas, siempre está con muchas manifestaciones, con muchas protestas. Entonces el gran epicentro de esta pintura es un zócalo en llamas y ya en la oreja misma están todos los pueblos, sobre todo donde ha habido más problemas sociales marcados, así como unas conexiones que es el arete y una especie de, como una flor que sale del interior del oído, que tienen que ver con caminos, carreteras, anillos periféricos y ríos, ¿no? Como si fueran las venas que interconectan y dan sentido a todas estas poblaciones, ¿no? Aquí pueden ver claramente una fusión entre lo que era el caricaturista político y el pintor que trata de dar una propuesta estética. Y creo que lo más importante de esta pintura es que habla de su propia localidad, ¿no? Morelos tiene una tradición casi nula de arte, solo últimamente se ha puesto las pilas. Entonces yo en esta época, en los 90s, tenía la fantasía de crear una epopeya visual de un lugar donde nunca había pasado nada y en su momento no pasaba nada. Y fue que estas pinturas tomaban este protagonismo a la manera de que parecieran pintura religiosa, ¿no? Pueden ver ahí muchos elementos como la aureola que tiene la oreja, ¿no? A manera de exvotos, de pinturas de milagros, de pinturas de santos coloniales. Por favor, la siguiente, eso. Igualmente, lo que les contaba de que estaba yo cuestionando la pintura fue que empieza a aparecer el objeto en mis obras, donde se fusionaba la propuesta pictórica en objetos tridimensionales. En este caso, y aludiendo también a la escultura religiosa católica, como si fueran algún tipo de relicario, está esta pieza que es un pie tallado en madera, con pelos incrustados, ¿no? Yo colectaba trenzas de salones de belleza y usaba esos mechones en distintas propuestas.
¿no? En este caso, en la planta del pie están naciendo estos chorros de cabello, que también podría funcionar como un tipo de chorros de sangre, como justo hablaba de la representación de las pinturas coloniales de santos y mártires. Para no hacer tan solemne esta pieza, en el arco del pie de esta planta, pinté a una chica pues tomando el sol, ¿no? Muy quitada de la pena, feliz, ahí descansando, reposando, en una relación totalmente absurda y dadaísta con el resto de la obra. Como complemento bizarro, se me ocurrió escribir un poema muy cursi sobre melancolía, que fue lo pinté en la base. Y entonces, este, los tres elementos que vemos aparentemente no tienen nada que ver entre sí y extrañamente arman una cierta armonía, ¿no? Y bueno, era parte de mi interés en estos objetos que no fueran, que fueran atractivos y que al mismo tiempo tuvieran una bizarrez casi repulsiva. Entonces, vivir y crear en esa tensión entre lo atractivo y lo repulsivo. Y así es como también esta serie de varios objetos tienen en común esa característica. Por favor, la siguiente. Igualmente aquí, ¿no? Es trabajar con contrastes. Es una pintura, pues, como de la misma época, del 95. Aquí se ve muy bien mi pasado caricaturista, que era crear personajes pseudo infantiles, muy sexualizados, muy albureros, pero pasados a la pintura, pasados por el aura de la pintura. Entonces están hechos, realizados en pintura de esmalte de aceite, sobre un anuncio de cerveza Tecate de los años 70, que es un plástico de holograma. Entonces la pintura logra esta profundidad que tanto añoraban los renacentistas. Yo la conseguí por medio de un anuncio de cerveza Tecate, ¿no? Según te mueves, las figuras van flotando y se van moviendo en ese fondo. Y para rematar le puse este marco antiguo tallado en hoja de oro, justo para crear esa tensión que les digo. Y bueno, una representa la tristeza y la otra la felicidad, ¿sí? Una particularmente es un ser hermafrodita, y la otra sí tiene rasgos totalmente femeninos, ¿no? También tenía yo yo tenía esta obsesión hacia el cuerpo y especialmente hacia el cuerpo femenino, no queriéndolo ver como tradicionalmente se le ve al cuerpo femenino, que se le forza que sea bello, bien proporcionado, blanco, totalmente sexualmente atractivo, sino yo quería hacer el lado grotesco de lo femenino. Me atrevo a decir esto porque yo crecí y me crié en un matriarcado con un conglomerado de ocho mujeres en mi vida, de distintas edades, con distintas formas de ver el mundo, el cual me enriqueció, pero también me marcó mucho. Entonces esta era una especie de exorcismo, estas figuras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora sí podemos cambiar. Esta es la segunda sala, que se llama Paisajes Rotos y tiene que ver ya con una aproximación si la sala anterior era lo íntimo, nuestro propio interior, esta es hacia afuera, hacia una deconstrucción del paisaje, hacia una asimilación de nociones muy generales de cómo la política y la economía afectan la propia tierra en la que uno está parado, ¿sí? Entonces hay de distintas épocas, porque hay obras igualmente de los años 90 hasta el presente, hay muchas disecciones de volcanes, muchas cortes de tierra geológicos y mucha estética de los minerales, que es algo que me atrae
actualmente. Aquí hay otras vistas. Hay un punto aquí muy importante que se ve en chiquito del lado izquierdo abajo, que es una selección que se está exhibiendo, que es de la revista Duda. La revista Duda fue parte de mi educación a lo largo de los años 70. Mi papá coleccionaba esa revista y ojalá algunos o muchos de ustedes se la hayan topado alguna vez, porque es una joya del diseño y una joya de su época, en el sentido que al no existían ni las redes ni propiamente la comunicación fluida. Esta revista concentraba todo lo que eran los temas de extraterrestres, monstruos, apariciones, fantasmas, fenómenos sobrenaturales, pero eran puestos a la manera de muy seria y pseudocientífica. Entonces contenía una historieta, pero era una historieta para adultos, con unos dibujos extraordinarios, pero hechos muy formalmente. Estaba llena de fotos que solo eran en blanco y negro. Muchas veces estas fotos eran desenfocadas y mal impresas, lo cual hacía más tenebroso y más interesante la imagen que estaban mostrando, ¿no? Los textos pues estaban igual de locos en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenían ahí un grupo de escritores que alentaban este morbo hacia lo oculto, hacia lo sobrenatural, hacia lo ciencia ficción. Y bueno, era algo que estaba en todos los puestos de periódicos y muchísima gente la coleccionaba, entre ellos mi padre, que pues logró reunir un buen número, y era lo que yo nutría mi mente, nutría mi creatividad y sobre todo este sentido de soltar la imaginación, de liberarla, de no tener cortapisas, ¿no? Para concebir cosas. Entonces, y bueno, las portadas simplemente son otra aportación estética que también ha influido mucho en mí, ¿no? Los textos encima de imágenes, los propios colores que ahora se antojan muy nostálgicos, pero en su momento era la psicodelia total, eran los 70s, inicios de los 80s. Entonces fue realmente un parteaguas generacional. Ahora quiero sumar esto, el complemento que era la revista Alarma, que era casi no que fuera lo contrario a Duda, pero era un complemento porque las dos revistas se exhibían juntas, ¿no? Se vendían juntas y la gente también coleccionaba. Mi abuelo coleccionaba Alarma. La revista Alarma siempre fue una revista amarilla en la portada, con las peores fotos que ustedes se pueden topar en su vida, de la nota roja, de despedazados, de accidentes, de asesinatos, etc. Entonces yo me acuerdo que uno abría esa revista y te botaba el chisguete de sangre de principio a fin. Y bueno, eso de niño pues también fue otra influencia que me marcó definitivamente, ¿no? Hay un término que yo he acuñado que le llamo la universidad invisible, y tiene que ver con este tipo de cátedras que te va dando el contexto y la vida y te van formando, aunque no te den diploma por ello, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos esta pintura en la sala de paisajes rotos. Esta es una pintura actual y esta sí pudiera ser una portada de Duda, ¿no? Tienen ahí una imagen creada propia de una novela de ciencia ficción que podría tratar de que las pirámides albergan en su interior complejos sistemas de audio donde podemos escuchar sonidos de otras civilizaciones y de otras épocas, ¿no? Entonces, a la manera de Duda, esta imagen viene a complementar esa influencia que les he estado platicando, ¿no? Está totalmente realizada en colores muy, muy
no tristes, sino más bien nostálgicos, colores deslavados. Yo antes usaba colores más chillones, pero actualmente me atrae el mundo de la nostalgia, de lo vintage, y es por eso que ahora, aunque son muy coloridas, tienden a ser más apagados estos colores, como parte de la propuesta. La siguiente, por favor. De la misma serie, de la misma sala de Paisajes Rotos, también es una pintura actual. Como han visto, siempre he escrito palabras y textos en las pinturas. Últimamente lo que hago es resignificar más esas palabras, tallándolas en madera y haciéndolas tridimensionalizándolas. Es decir, haciendo la palabra objetual. Puede ser más conceptualmente definido como rebajando una palabra a un mero objeto, ¿sí? Darle esta materialidad que la convierte en un sujeto sospechoso. Y bueno, esta pintura, se llama Geopolítica, pareciera un tablero de juego donde distintos minerales y rocas están intentando marcar ahí una especie de narrativa. Y en la parte de abajo encontré un marco en pewter, en metal, con estos personajes de caricatura que eran pues igual de los años 80, Bugs Bunny, el Coyote, Piolín, etcétera, que enmarcan a otro mineral que está en un color más llamativo, ¿sí? Al mismo tiempo, estos personajes pareciera que están fosilizados a la manera de los mismos minerales, ¿no? Entonces ahí es un juego visual y objetual entre el objeto encontrado y las intenciones de la pintura. Al mismo tiempo, mi obra es muy multimetafórica. Lo que yo puedo decir es solo una guía inicial, pero mi obra está abierta a muchísimas interpretaciones, incluso muchas desconocidas por mí. Listo. La siguiente, por favor. Esta sala corresponde a lo que se le denomina núcleo mítico. Aquí se da un gran despliegue de una parte de mi obra muy importante que son los collages. El collage visual y que tiene que ver, regresando atrás, con el posmodernismo. El posmodernismo justo alentaba la hibridación de manera de collage, donde hubiera la participación de todo tipo de elementos, sin categorías, todos coexistiendo al mismo tiempo, confrontándose y al mismo tiempo interrelacionándose. Entonces, muchas de estas pinturas y collages sobre papel tienen esta gran característica, que es crear unos mundos caóticos, extrañamente armoniosos, con igual todo tipo de referencias visuales y en algunos casos matéricas. A ver si aquí hay otras vistas. Para mí era muy importante en algunos casos tallar el marco de la pintura, porque eso la convertía en algo mucho más particular, quizás un objeto único, irrepetible. Entonces me clavaba mucho en el marco. El marco era tan importante como la pintura misma. Y es así como aquí podemos tener algunos ejemplos. Y al mismo tiempo eran como estos collages también aludían a los retablos de la pintura religiosa. Siempre valía la pena tener esta idea de marcos a la manera barroca colonial, pero en un sentido o grotesco o totalmente subvertido. La siguiente. Esta obra tiene que ver igual en el mismo sentido, es un híbrido entre una alusión a las cabezas olmecas, a los niños olmecas de barro,
que afortunadamente hay muchos ejemplos. Los juguetes de los años 90 que básicamente eran muy de ciencia ficción, como los robots de pilas, de plástico, ya de plástico, y la parte popular que es como si fuera un santo religioso, colgarle todo tipo de atributos, incluyendo una pistola, en este caso es una pistola de barro, como una especie de cargar esta figura a la manera africana de otorgarle poderes, ¿no? Donde cada elemento podría tener un significado y una intención muy específica. Entonces el resultado son estos seres híbridos, grotescos, casi religiosos en el sentido de que se antojan poderosos. Y bueno, a ver si por ahí están los demás, pero ese es como el más representativo de esa serie. Este es el retablo que les digo, ¿no? Es una gran composición con distintos materiales porque hay desde fotografías, acuarelas, dibujos, hay canicas dentro de cilindros, dentro de tubos de plástico transparentes, un tipo de herrajes de metal, espejos, pintura sobre lámina, pintura sobre tela y sobre madera, y para coronarlo, este gran marco de polín de albañilería tallado. Entonces yo les llamaba retablos pictóricos. Son extremadamente pesados y quizás esa es parte de sus características, que se trate de algo muy, muy heavy, muy denso, muy pesado. ¿Sí? Esta se titula Fuerte Ilusión Transgénica porque cuando se hizo estaba muy fuerte el debate del desciframiento del código del ADN y sobre todo de la oveja Dolly, de la clonación y de los transgénicos, que empezaban como una novedad científica y han acabado siendo un monstruo, ¿no? Hello, Monsalvo. La última sala se llama Signos Urbanos y tiene que ver con la impronta de lo urbano y las grandes ciudades sobre lo popular y lo vernáculo, que en Cuernavaca fue muy visible, fue muy claro. En Cuernavaca siempre se ha dado un choque, un clash entre la cultura campesina, la vida campesina rural que es prácticamente en todo el estado, y la cercanía con Ciudad de México, que siempre ha sido, podría decirse, una invasión tremenda y que ha provocado siempre que haya estas contradicciones entre alta cultura y baja cultura o lo culto y la cultura popular, la gran riqueza y la gran pobreza, lo tecnológico contra lo vernáculo, la cultura del consumo contra la cultura agrícola, etcétera, que eso pues obviamente ha sido una gran marca en mi propio discurso. Aquí hay otras vistas. Entonces está muy presente el símbolo de la radiograbadora de cassettes, donde obviamente la gran mayoría de ustedes no saben qué es eso, no las conocieron, y que a lo mejor ahorita se las topan como basura tecnológica por ahí, o a lo mejor en algún bazar. Pero bueno, en los años 80 y principios de los 90 era un aparato fundamental de la cultura. ¿Sí? Aquí pues se escuchaba el radio era tan bien atendido como la televisión. Mucha gente grababa su propia música, sus propias selecciones musicales del radio o de copiar de cassette a cassette, incluso de vender música pirata a través de cassettes, etcétera. Y sobre todo que estos aparatos se convertían en un miembro más de la familia o en el mejor amigo de alguien, ¿no? No podía faltar y era como el gran deseo poseer uno de estos aparatos, y por eso se me ocurrió rendirle un homenaje y llevarlo como a sus últimas consecuencias. Entonces, así como fue un objeto tecnológico que
pues que era parte de la vida cultural en las ciudades, al mismo tiempo representó un fetiche en los pueblos, en la cultura campesina, porque la gente pobre y los campesinos que se iban a Estados Unidos a trabajar, a buscar otras oportunidades, lo primero que mandaban de regreso era dinero y radiograbadoras de cassettes o una televisión a color o un tocadiscos, etcétera. Entonces las familias de los que se habían ido atesoraban estos radios como un gran fetiche en recuerdo al ausente. Y era muy común que, pues, aparte de que los cuidaban mucho, los protegían mucho a estos aparatos, las señoras y las viejitas de la familia les tejían carpetas para protegerlas del polvo. Entonces había unas carpetas muy, muy vistosas que cubrían estos radios, e incluso estos radios eran puestos en los altares familiares al lado de las veladoras y las figuras religiosas, las figuras de santos de yeso, de guadalupanas, etcétera. Y me he topado que hasta el día de hoy todavía conservan funcionando muchos de estos aparatos de hace 40 años, ¿no? Muchas de estas familias. Y aquí está un despliegue más claro. Y bueno, en este caso, esto es parte de un proyecto que llevo ya algunos años realizando, que es colaborar y trabajar con mujeres artesanas indígenas. Yo escogí dos pueblos muy alfareros, que es San Agustín Oapan en el estado de Guerrero y el pueblo de Cuentepec en el estado de Morelos. En ambos lugares los hombres están ausentes, se van al norte o se van al narco o simplemente desaparecen. Entonces estas poblaciones se convierten en grandes matriarcados, donde la mujer pues tiene que salir a sembrar al campo, salir a vender cualquier cosa, y cuando le queda tiempo libre hacen artesanía, y en estos casos es artesanía de barro. Cada pueblo tiene una característica muy especial en su artesanía. Entonces yo empecé a tener un contacto muy íntimo con las comunidades de Guerrero. Empecé a conocer esta situación y se me ocurrió, como usualmente en México la artesanía tiende a ser estática y a convertirse incluso en un cliché, se me ocurrió que podría ser muy interesante inyectarles nuevos contenidos a las ideas de lo que hacen estas señoras, y empecé a diseñar con ellas cómo hacer radiograbadoras de barro, que obviamente, como les he contado, la radiograbadora no es ajeno a estos pueblos, ¿no? Y a ellas les llegaba desde múltiples maneras estos aparatos, y fue que empezaron ellas a entender el proyecto y a generar estas piezas que se han ido integrando a mis propios objetos y a la propia manera de realizar esta lectura entre las tensiones que hay entre lo que les decía, lo tecnológico y lo vernáculo, la cultura de la pobreza y la cultura de consumo, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es una instalación muy importante que se ha mostrado en dos lugares más y que tiene que ver al mismo tiempo con una pirámide. Sí, es una estructura piramidal. Si podemos regresar a la pieza, a la foto anterior. Bueno, es donde está la pirámide justo de muebles. Bueno, Cuernavaca siempre está en una pobreza y en una decadencia constante. Entonces todo el tiempo uno se encuentra bazares con todo tipo de objetos y sobre todo muebles de estas casas en decadencia, que sacan al garage lo que pueden y lo van vendiendo. Y es así como te encuentras muebles de todas las épocas. Y esta obra, aquí está, es justo una pirámide de 3 mesas. La base es una típica mesa de sala estilo colonial, entre comillas. La segunda es como un mueble más francesón, como un desayunador.
Y la tercera de hasta arriba es una mesita para el teléfono y el directorio, ¿no? que eran muy usados en la clase media pues, en los años 70. ¿Sí? A mí me dio la proporción de una pirámide estilo pirámide de Tikal y fue donde poblé ya con estas piezas de barro. En este caso, encontré muy fuerte hacer amarres de estilo brujería, estilo vudú, de la pieza de barro creada por estas mujeres con su inspiración original, que es una radiograbadora ya obsoleta, amarradas a manera de una convivencia forzada y al mismo tiempo recordando todos estos gestos de la cultura popular de creer en lo sobrenatural, haciendo este tipo de, pues la mal llamada brujería, pero pues son un tipo de rituales, ¿no? Populares y a veces ancestrales. Bueno, podemos avanzar. Y detalles. Esta es otra parte de esta idea de las radiograbadoras. En este caso, y todo el mundo conoce estos ejemplos de los boleadores de calzado. En México, la creatividad siempre nos acaba salvando el pellejo. Entonces, cualquier persona que esté desempleada, que no vea por dónde lograr resolver su vida, solo basta ir a una ferretería y comprar o hacerse ellos mismos este cajón de madera que es para bolear calzado e iniciar su propia empresa. Sí, en el interior de estas cajas pues va la franela, los tintes, la esponja, a lo mejor alguna botella de alcohol por ahí, y se lanzan a las calles. Lo interesante de este fenómeno es que hay una tendencia fantástica a personalizar su medio de trabajo y es decorándolo. Entonces podemos ver estas cajas de boleador de calzado con todo tipo de decoraciones que pueden ser pinturas de colores, calcomanías, muchos tienden a ponerle espejo que también tiene esta finalidad utilitaria. Y en este caso, a mí me gustó la idea de convertirla en un aparente aparato de sonido, obviamente más burgués, que escondía la humildad del oficio. Entonces el hombre podía ir por la calle con su aparato de sonido, pretendiendo que no es un ilustrador de calzado, ¿no? Es como una fantasía de eso, pero tiene que ver con este sentido de cómo la pobreza o en la mal llamada incultura siempre va a haber una necesidad de la estética, de lo estético, de personalizar, de demostrar la particularidad del ser humano, ¿no? Entonces, una metáfora de todo, de este caso. Y bueno, esta pieza es muy de mis inicios, también está en la fusión entre la caricatura política y el arte propiamente dicho. Aquí yo abordo de una manera barroca y churrigueresca cómo pudieron haber sido los instrumentos de trabajo de un albañil en la época del barroco, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XVII, y la pieza se titula Herramientas de un albañil barroco, rococó y churrigueresco. Entonces, esta espátula de albañil, la cuchara y la aplanadora las tallé las partes de madera con estas volutas del barroco, igualmente para disfrazar un poco la humildad de estos instrumentos de trabajo. Y para finalizar esta sala que se llama Signos Urbanos, en la misma colaboración con las mujeres artesanas, de las radiograbadoras pasamos a las armas de fuego. Sobre todo en el estado de Guerrero, pues es un desastre la inseguridad. Entonces la presencia del narco está por todos lados y no es nada raro ver armamento, ver armas, ver pistolas, ver rifles, ver granadas todo el tiempo y se convierte en un instrumento cotidiano. Entonces, en esa lógica,
estuve realizando con ellas estas pistolas de barro que nada tienen que ver con armas convencionales, sino que se trata de modelos futuristas, es decir, de estos juguetes que lanzan agua y lanzan dardos, que son unas formas totalmente de ciencia ficción. Nos enfocamos a hacer esta serie de armas que resultaran un tanto naif. Y bueno, la sorpresa de esto es que ellas las empezaron a decorar con sus propios ornamentos y sobre todo con escenas cotidianas de la vida en el campo, ¿no? De la siembra, la cosecha, las lluvias, la fauna y la flora. Y este tipo de decoración que aparece en mucha de su artesanía habitual, ¿no? Los patrones y todo tipo de flores, aves, etcétera. Entonces, este es un perfecto híbrido transcultural. Y bueno, esta pieza afortunadamente se queda ya en la colección del Museo Amparo, entonces pues va a ser muy vista ocasionalmente. Perdón. Y bueno, creo que es la última obra. No, aquí hay otro detalle. Esta es otra obra. Igual es una herramienta de un carpintero. Y Cuernavaca tiene esta gran tradición de, bueno, de a la par de tener tanta pobreza e marginación, tiene el mayor número de albercas en el mundo, o por lo menos está en el segundo lugar después de Los Ángeles, California, ¿no? Una paradoja más del estado de Morelos. Con esos mismos mosaicos que se usan para cubrir estas albercas, hice una serie de obras donde la palabra es muy importante para definir o resignificar el objeto que la está tratando de cubrir con estos mosaicos. Y en este caso, pues es un objeto utilitario y tiene la palabra útil como un mismo recordatorio de lo que es el objeto, ¿no? Que no es un objeto inerte, sino de que se trata de algo que sirve para ayudar. Listo. Y bueno, pues este es el recorrido de la sala. Los que estén en Puebla son más que bienvenidos a visitar la expo. Entonces, si gustan, ya veo aquí una serie de un montón de preguntas acumuladas. Entonces vamos a ver. Sí, si te parece bien, vamos a pedirles que quien tenga alguna pregunta y desee iniciar con este diálogo, puede abrir su Tanto mejor, micrófono sí. y hacer su pregunta directamente o bien escribirla a través del chat, como ustedes prefieran. Buenos días, un gusto, Cisco. Muchísimas gracias, Museo Amparo. Muchas gracias, Silvia, por este evento que siempre es interesante y muy importante para los universitarios. Yo quería comenzar, Cisco, pidiéndote que nos comentes un poco sobre todo lo que hay detrás de un proyecto como el que están presentando ahorita tú y el museo. Mis alumnos llevan la clase de proyectos culturales y artísticos y nos interesa mucho saber todo lo que hay detrás. Es muy interesante todo lo que nos platicas, todo lo que tiene que ver con la obra, pero también es muy importante porque regularmente sucede así. La gente no ve todo esto, ¿no? O sea, todo lo que está detrás para poder montar, para poder elegir, para poder seleccionar, todo el proceso que nos acabas de comentar. Entonces, si puedes tocar un poco estas cuestiones de la organización del proyecto, de decisiones, también incluso hasta estas partes que no nos gustan, ¿no? Que creo que es un buen momento de aprendizaje para todos, ¿no? De repente hay cosas que habíamos decidido de una manera y terminan siendo de otra. Cuestiones de generalidades, pero que crees que tú son importantes para que los chicos, para que todos conozcamos y nutran precisamente este ejercicio. Muchas gracias. Me encanta esta pregunta, no la voy a poder contestar como quisiera, pero voy a tratar de abonar. Bueno, de entrada, así de entrada, lo primero que tengo que decir es que yo soy un ser humano como cualquiera de los chavos que están aquí del otro lado del chat, como cualquiera de los
presentes y no presentes, y, y al mismo tiempo con una serie de características de existencia muy particulares que me marcaron como ser humano, pero también que marcaron muchísimo mi obra, como algunas cosas que les he ido develando. Y este proyecto tiene que ver con que de repente abro los ojos un día y veo que tengo atrás de mí 30 años de carrera, ¿no? Empezando yo creo desde 1988 por ahí. Y bueno, es una especie de desdoblamiento, porque dices, yo soy ese viejo que ya tiene 30 años de carrera, y al mismo tiempo no puedes creer eso y dices, no, esa es otra persona, porque yo ahorita ya no me reconozco con aquel que hacía estas cositas, ¿no? De los mosaicos y las herramientas y no sé qué. Sin embargo, la evidencia está ahí, o sea, no puede desaparecer, porque ya ni siquiera aunque yo quisiera destruir las obras, ya pertenecen una buena parte a colecciones particulares de las cuales yo no puedo meter mano. Entonces, ahí ya hay un acervo, un bagaje, y es muy importante decir que parte de la responsabilidad del artista es cuidar, preservar y difundir su propia obra, aunque suene muy ególatra, que suene muy egoísta, pero pues finalmente el artista somos un ejercicio de la humanidad, y nuestra obra, y digo nuestra o mi obra, ya no es mi obra, sino que es ya parte de un contexto, ¿sí? En mi caso, pues tiene que ver con lo que pasó en Cuernavaca y en el estado de Morelos a lo largo de todos estos años. Es una especie de eco de muchas cosas que pasaban. Viene a convertirse en documentos quizás valiosos, coleccionables y sobre todo documentales, y que de alguna manera van a quedar a la posteridad. Eso me da ciertas licencias para poder ya interactuar con espacios como los museos. Y en este caso, y felizmente, el Museo Amparo mostró un interés legítimo y real de hacer este proyecto y de empezar a recopilar ejemplos muy representativos de estos años de carrera, ¿no? Pues sí, se puede decir fácil 30 años, pero pues es un largo camino que afortunadamente no estoy muy consciente de él, sino que sucedió y aquí estoy sentado con ustedes, ¿no? Y bueno, respecto a esto, si tienen algo más específico que preguntarme, con todo gusto. Gracias, Cisco. Tenemos un comentario de Flor de Lis Mendoza. Dice, más que una pregunta, me gustaría reconocer la obra que nos ha presentado el maestro Cisco. La verdad es que no soy tan joven como mis compañeros estudiantes, y varios de los objetos que se recrean en la obra me generaron nostalgia. Además de que la obra me parece muy ligada al estado de Morelos que conozco, y que agradezco esta remembranza. Muchas gracias. Pues sí. Sí, mi obra es totalmente generacional. Hay una identificación con todo el público que tuvieron su juventud en esas décadas, 70s, 80s, 90s, y que actualmente tienen este shock, ¿no? de lo que es el mundo ahora al mundo que les tocó vivir la mitad de su vida. Entonces compartimos sentimientos. Antonio Quiroz tiene una pregunta. Adelante. Hola Silvia, hola Cisco, ¿cómo están? Hola. Buenos días. Pues bueno, me da mucho gusto primero estar aquí presente, y me da mucho gusto que hayas tocado el tema de la posmodernidad, Cisco, porque la clase que yo le estoy dando, bueno, entre las varias que estoy dando este semestre, justamente es posmodernidad. Lo estoy viendo justo con varios de mis alumnos que están aquí conectados, y digamos,
yo sé que en el momento en el que tú estudiaste, ¿no? Te comenzaste, ¿no? a desarrollar esta idea de la posmodernidad estaba muy fresca, ¿no? Todavía, digamos, hasta los 2000, ¿no? La posmodernidad seguía siendo un tema, ¿no? Que estudiábamos muchísimo, ¿no? Que seguimos todavía un poco inmersos. Yo soy de los que creen que seguimos en este periodo posmoderno, aunque no nos guste reconocerlo necesariamente. Mi pregunta va dirigida justo hacia qué tanto este reconocimiento de la posmodernidad, no sé si autores en específico o simplemente la época, ¿no? Como tal, ha ido guiando tu obra. Un poco para darle cuerda también a mis alumnos, ¿no? Bueno, en mi caso muy particular y de Cuernavaca, Cuernavaca siempre ha sido un lugar muy loco porque sigue siendo muy cosmopolita y por alguna razón siempre se van a parar ahí mentes brillantes y yo me pregunto por qué. Pero pues me tocó interactuar con Jimmy Durham a lo largo de, de los años 90, ¿no? La primera mitad de la década. Y bueno, él era una de las banderas ideológicas del posmodernismo y justamente él me embadurnó mucho de estos planteamientos, pero pues él tenía su propia, como lo estuve comentando, pues su propia versión y sus propias conclusiones del posmodernismo. Él como indígena cherokee y al ser un despreciado por la sociedad estadounidense, todo el sistema, se vino a refugiar a México de alguna manera, y él sostenía que la bandera del posmodernismo le correspondía a la periferia, es decir, al tercer mundo, es decir, a todos nosotros, y que más nos valía estar muy consciente de esto y empezar a empoderarnos en ese sentido. Y pues era toda la lógica sobre eso, ya que a lo largo de los 90s, todo tipo de minorías raciales, sexuales, económicas, empezaron a reclamar sus sitios, no solo en bastiones culturales, sino en todos los espacios de la sociedad. Fue así que emergió la figura de Gabriel Orozco como el primer artista conceptual del tercer mundo, de la periferia, y empezó a tener entrada en lugares donde jamás habían exhibido artistas latinoamericanos, ¿no? Como con una propuesta conceptual, como lo fue en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que fue el gran bautizo de Gabriel Orozco. Muchas gracias. Muchas gracias, Cisco. Queremos preguntarte también sobre esta relación que tuviste con las artesanas. ¿Puedes platicarnos un poco más sobre esta experiencia? Con todo gusto. La artesanía en México siempre es vista básicamente con mucho patriarcado. Es decir, nunca tiene una mayoría de edad la artesanía en México. Siempre está reducida a una mera decoración, totalmente efímera. Tú puedes romper los jarros y comprarte otro por 8 pesos. Y siempre se vende a nivel banqueta, es decir, en la calle, a nivel piso, y con la posibilidad de regatear siempre. Entonces, estas características pues han condenado a la artesanía que se mantenga en ese estado tan marginal y tan involutivo, que parte de la dinámica de esta propuesta, de mi propuesta, es resignificar todo eso, ¿no? Es cómo llevar lo que hacen estas mujeres a nivel museo, a intentar subir un poco o subir sus precios, de la manera en cómo se aprecia, en darles crédito, en ponerles su nombre, sus propias identidad a la vista y hacerlas visibles. Entonces, pues tiene que ver también con el estado de Morelos, que es un cruce de caminos de grupos indígenas desde siempre, desde Xochicalco. Entonces, actualmente, los indígenas de Guerrero
vienen a Morelos a vender sus artesanías de barro y en papel amate. Y por ejemplo, la pintura en papel amate que se hace mucho en Guerrero, el papel amate se hace por otros grupos indígenas en la Sierra de Puebla, en San Pablito. Entonces, estas interconexiones culturales siguen existiendo, siguen estando ahí, y es muy necesario seguir apoyándolas y seguir visibilizándolas, ¿no? Lo mío, pues, es una pequeña metáfora de lo que se debería hacer ya en otros niveles con respecto a los grupos indígenas y a la sobrevivencia de la artesanía, ¿sí? Las colaboraciones tienen que ver en cómo darles empleo a estas mujeres y que ellas puedan seguir haciendo su artesanía sin interrumpirla, sin interrumpir su labor, y sobre todo tener un ingreso de alguna manera permanente, ¿no? Afortunadamente ha habido un éxito con estas piezas, entonces se siguen construyendo círculos virtuosos, ¿no? No platiqué, hay otra derivación de esto que son las bordadoras, y parte de unas obras que se exhiben en el museo son unos bordados que de igual manera es una labor femenina popular muy despreciada, y es lo mismo resignificar y tratar de darle un estatus y hacer visible esta artesanía y esta labor. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. Vamos primero con Tepox, por favor. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Fue bastante enriquecedor escucharte hablar sobre tu obra. Y bueno, me llamó mucho la atención el tema de las interpretaciones y de cómo las personas pueden tener interpretaciones acerca de tu trabajo que son como súper interesantes. Entonces, ¿cuáles son como las interpretaciones que has escuchado que las personas tienen acerca de tu trabajo y que te han sorprendido y que piensas como que, wow, nunca pensé que tuvieran como que pensaran esto acerca de mi obra? Y por cierto, el código Chafamex está increíble. Muchas gracias. Aquí se aplica muy bien el dicho de nadie sabe para quién trabaja. Y bueno, pues sí, hay todo tipo de historias y muchas tienen que ver con los desencuentros, ¿no? Por ejemplo, lo que yo decía de la revista Duda y la revista Alarma, pues para muchos es un motivo de vergüenza y de un capítulo como oscuro en la vida de la sociedad. Pero sin embargo, mi obra trata de invitar a analizar estos fenómenos, ¿no? Con un ojo más bien antropológico de el por qué existe la revista Duda y el por qué también existió la revista Alarma, ¿sí? Entonces ahí se encuentra un montón de cosas muy interesantes que tienen que ver con la idiosincrasia de lo que somos los mexicanos, ¿no? A veces puede verse muy grotesco, pero este tipo de publicaciones representan una válvula de escape psicológico a mucha tensión con la que se encuentra el mexicano usualmente, ¿no? Tensiones, pues desde raciales, económicas, de presión del sistema, presión del Estado sobre el individuo. Entonces, hay este tipo de válvulas de escape. Lo que se desprecia mucho actualmente, que es el narco corrido, por ejemplo, viene a ser otra válvula de escape que es bien importante y bien interesante de analizar, porque no se habla mucho de prohibir el narcocorrido, de limitarlo o delimitarlo, pero finalmente esto se desparrama como el agua y encuentra cualquier tipo de fisura y encuentran salida. Entonces, más que reprimirlo, es muy importante articularlo y comprenderlo y pues, como yo mencionaba en parte de mi obra, deconstruirlo, ¿no? Ahí creo que vamos a encontrar muchísimo y vamos a ganar muchísimo, ¿sí? Y bueno, en las interpretaciones es justo lo que yo aliento en mi trabajo, que haya lecturas muy diversas. Yo no impongo un discurso que sea el que reine y el que sea el que dirige la lectura de la obra, sino al contrario, ¿no? Trata de crear una confusión que en el individuo pueda crear
pensamientos que él no pensaba tener o interpretaciones que puede descubrir, que puede crear, ¿sí? Como, es decir, empezar a enseñar al ser humano el verbo articular. Articular tiene que ver con no el conocimiento que acumulamos, sino cómo puedo distintos elementos que tengo enfrente, agruparlos y ordenarlos de una manera muy personal y encontrar enseñanzas y lecturas en esa interpretación personal. Gracias, Cisco. En el chat tenemos una pregunta de Eduardo Rivera. Él quiere saber, ¿alguna vez durante el proceso de creación de una pieza entró en duda o sintió que la concepción de la pieza se modificó desde su inicio y en lo que se convirtió al final? Es justo la parte más difícil del proceso creativo. Yo soy un gran pepenador. Pues sí, aunque no lo quiera, me paso topando y encontrando todo tipo de objetos. Afortunadamente, muchos no me los puedo llevar conmigo porque son o muy grandes o muy pesados o pegajosos, entonces ahí se quedan. Pero otros sí acabo arrastrándolos y siempre digo, oh no, porque es una cosa más que quizás me va a servir en el futuro, pero que ahora tengo la responsabilidad de agarrarla de la calle o del bazar donde está y llevármela. No sé en ese momento qué va a ser, para qué, pero me empieza a decir cosas, decir, llévame, esto te va a aportar algo, ¿no? Y es así como empieza el camino. No tengo ya tanta prisa como antes por convertirlo inmediatamente en un objeto de arte, y pueden estar conmigo incluso años antes de que suceda el milagro de hacer clic y de encontrar la obra, ¿no? Una vez yo me bajé del transporte público, me bajo de la ruta, le decimos, al camión, y me topo de frente una lámina de un brujo que se llama Merlín, y la lámina decía Centro Esotérico Merlín, escrito en rótulo a mano con unas letras chorreándose maravillosas y en una lámina oxidada. Y digo, no me lo va a vender, no, ni siquiera le voy a preguntar porque me voy a poner triste que no me lo va a dar porque es su herramienta de trabajo, es su anuncio para ganarse la vida. Entonces lo que hice, pues me lo robé, ¿no? Rápido le quité los alambres y me lo puse bajo el brazo en medio de la gente porque era una parada de autobús y me fui caminando. Lo divertido e interesante de esto es, si Merlín era un brujo de verdad, iba a ver en su bola de cristal a dónde se fue su chingada lámina, iba a llegar a mi casa, yo creo que con un bad a decir, devuélveme mi lámina, cosa que nunca pasó, lo cual tal vez prueba que Merlín pues era quizás algún improvisado. Y bueno, esta lámina se exhibe en el museo y acabó siendo parte de esta serie de objetos intervenidos con mosaicos de albercas. Entonces yo cubrí la palabra de Merlín con la palabra Beuys. Beuys es un artista importantísimo en el arte contemporáneo porque fue, entre otras cosas, fue el primero en reintroducir al arte de nuestros días, el mito y el ritual y la fe, algo que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se había perdido completamente y que nadie lo iba a volver a confiar en estos conceptos, y él, a través de toda su propuesta y toda su vida, dijo, no, espérense, vienen de vuelta porque aquí está la substancia. Entonces, finalmente en mi caso quedó la obra como Centro Esotérico Beuys, ¿no? Y esa es la historia. Y bueno, ilustra muy bien mi proceso, ¿no? De decir, no tengo prisa, entonces hasta que llegue el momento adecuado. Aparte, esta pieza, regreso a ella porque
los mosaicos te permiten solo una medida exacta donde cabe la palabra o no cabe, porque son los cuadritos. Entonces, si se pasa, ya no se hace la pieza. Y justo Boyce quedó perfectamente empotrado en el espacio que había. Entonces fue un feliz encuentro, ¿no? Si hubiera sobrado mosaicos, pues ya la pieza no puede realizarse con esa palabra. Entonces, felizmente fue un buen embonamiento, ¿no? Y así son, en general, son muchos encuentros que se dan. Es decir, está un objeto esperando, llega otro que lo complementa y forma un tercer resultado, que es el que hace la obra. A veces a la primera sale una solución que es muy certera o que yo siento que ahí está la cosa que me convence, o a veces tengo que ponerme a hacer algún tipo de investigación, lecturas, preguntar, copiar, etcétera, para llegar a algo que me satisface, que yo siento que ya está y que puedo lanzarla. Gracias. Talis Rangel justamente nos dice que Merlín nos podría estar escuchando ahora mismo. Y ella tiene una pregunta. Adelante, por favor. Con sus abogados. Sí. Hola, buenos días. Oye, bueno, pues ya ves, o sea, yo considero que el tallado de madera es visto como algo muy artesanal o muy tradicional. Y ahora con esta rapidez en la que vivimos y con este acceso fácil al plástico, mi pregunta es por qué el tallado de madera ocupa un lugar muy importante y muy visible dentro de tu obra. Justamente tiene que ver conmigo. A mí me tocó el cambio de siglo cuando entra el año 2000, el nuevo milenio. Yo ya tenía 30 años de edad, ¿sí? Entonces yo ya tenía un mundo hecho y estructurado y de repente llega el internet, llega un montón de cosas, se caen las torres gemelas, no sé qué, y cambia todo, y también llega esta rapidez tecnológica que pues nos está cambiando el cassette. Y por lo mismo, mi propia postura fue la de espérate, yo voy a poner la lentitud, el slow, como arma de defensa contra esta maquinota que nos está aplastando. Y por lo mismo, siempre he sido renuente hacia lo tecnológico, casi rayando en lo recalcitrante, ¿no? Es como una postura muy personal. Por ejemplo, este es mi segundo Zoom asistido por alguien, porque yo ni idea de qué es el Zoom. Aunque confieso que el Instagram me gusta mucho y lo manejo muy, muy bien, me ha servido mucho. Pero bueno, estamos en esta paradoja de ser y no ser. Y a mí, en cuanto me es posible, trato de traer este recordatorio de lo que es lo humano, lo que puede ser la imperfección de algo hecho a mano. Cuando uno hace algo en barro o talla una madera, no es perfecto, no lo hace un torno automático, no lo hace un robot, sino lo hacen unas manitas de un ser humano que se pueden machucar, se pueden herir, se pueden ir chueco, pero es parte, porque eso refleja la humanidad que somos frágiles, somos imperfectos, somos inconstantes, siempre tenemos muchas dudas, y sobre todo lo que hagamos va a tener un gran sello de esta esencia de lo que es el ser humano, es decir, el grado de humanidad, ¿no? Yo soy un amante de los rótulos que han venido siendo aniquilados por el plotter. Ahora, ya saben, en lugar de la madera tallada están las máquinas moldeadoras de 3D, etcétera. Entonces está habiendo un cambio de cassette muy fuerte, quizás terrible, y las consecuencias son impredecibles. Gracias, Cisco. Vamos a dar la palabra ahora a Impronta. Hola,
¿Qué tal, comunidad Museo Amparo? Bueno, tengo dos preguntas. Soy Juan Pablo. Bueno, la primera ya has ido como respondiendo un poco con respecto a tu práctica artística. Creo que, no sé, me interpela mucho también la anécdota del cartel de Merlín, y este gesto de pronto como de ir encontrando, robando, y pepenando de pronto cierta categoría de elementos. Pero bueno, ¿qué otros gestos también más cotidianos de pronto también tienes con respecto a tu práctica? Y bueno, siento que esto también va un poco como a, pues, ¿qué pasa cuando de pronto tenemos estos bloqueos hasta creativos en donde nos llenamos de materiales y de pronto nos sucede algo, ¿no? Como qué gestos en tanto la práctica artística te llevan a estar como produciendo constantemente. Bueno, no lo mencioné, pero otra parte de mis procesos, esto de la pepenada implica vagancia. Entonces, yo siempre he sido un gran vago. Cuando no podía, solo me dedicaba a recorrer todo el estado de Morelos, pueblo por pueblo, metiéndome a todas sus colonias, husmeando, preguntando ahí, dejándome influenciar tanto por el paisaje mismo, pero sobre todo esto, la vida social, ¿no? Lo social, los pueblos, el ser humano en sí. Y luego, cuando ya pude, empecé a explorar muchas partes del país y posteriormente, pues viajes internacionales, pero en la misma tesitura, ¿no? Con lo más sencillo, la mochilita, y en los lugares más sencillos y humildes, justo para estirar estos presupuestos y poder tener estancias más largas, pues me la pasé acumulando todo tipo de vivencias y experiencias. Y de igual manera que uno puede pepenar objetos, uno va pepenando por la vida imágenes y nuevos conceptos y situaciones que lo ponen a uno, le mueven el tapete y le hacen a uno cambiar de idea y generar nuevos resultados y sobre todo empaparse del interés de querer más, ¿no? Es decir, mucho se habla de que los viajes son adictivos y en realidad lo son. Y por viaje no quiero decir que es el gran viaje a Vietnam, sino que puede ser el viaje en camión a Tezuitlán y ver qué onda, de qué se trata, ¿no? Todos los niveles valen, todo va incluido. Claro. Por ahí. Y perdón, tenía una última pregunta, ya es así como a nombre de Impronta. Pues con respecto a, bueno, estas últimas semanas estuvo como las famosas Semanas del Arte, ¿no? Desde Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, yo sé que estuviste por ahí. Y entonces, bueno, con respecto a esta escena de pronto, tanto del mercado del arte, la escena del arte, ¿cómo ves este panorama con respecto a proyectos independientes, galerías independientes, artistas jóvenes y los eternos emergentes? Pues, ¿cómo ves esto, no? Obviamente se ve una vitalidad inaudita, antes jamás sentida. Es un momento crucial, pero sobre todo es un momento de una gran batalla, porque es justo las periferias, todo el conglomerado de artistas, hacerle entender al medio de que el medio establecido no es ni el único ni el hegemónico, sino que tienen que ceder espacios o abrir espacios o portarse de otra manera, incluso ser más democráticos, porque todo este movimiento es imparable. Y se puede ver en algo muy interesante que pasa con las ferias, es que ya existe por segunda emisión la primera feria de arte donde los artistas pueden tener su stand y vender directamente y representarse directamente. Es un experimento fantástico, único. Desgraciadamente ahorita hay que pulirse mucho porque no hay curaduría. Entonces está haciendo una feria, esta que se llama Bada, un lugar bastante orientado al arte muy, muy, muy comercial y muy gratuito, ¿sí? Pero habiendo una curaduría más seria, esa feria y otras pueden detonar y establecerse y marcar también la pauta, ¿no? No se trata de destronar a otro tipo de ferias, sino
coexistir al tú por tú y decir, bueno, hay artistas que han optado y decidido convivir y trabajar con galerías y atenerse a lo que eso implica, pero también, y con el mismo respeto, tiene que haber artistas que digan, no, yo me represento a mí mismo, mantengo un estudio y puedo crear sinergias con el público directamente. Eso ya no debe verse como con desprecio, sino que es una manera de entender este sistema del arte. Entonces, justo esa batalla se tiene que librar a partir de ahora, ¿sí? No puede ya ser la manera tradicional de que las galerías son las únicas que legitimizan, ¿no? Galerías, museos, instituciones, sino a la par está un montón de iniciativas y otras que van a seguir surgiendo. Gracias, Cisco. Camila López. Hola, Cisco, buenos días. Me encantaron las colaboraciones con las artesanas, en especial las de las grabadoras. Creo que con el contexto que nos diste le da otra visión completamente distinta a la que por lo menos yo tenía. Mi duda es, ¿cómo lograr llevar las artesanías al museo sin exotizar la labor de las artesanas? Quizás esta es una primera etapa donde todavía se requiere la figura legitimadora que viene siendo el arte contemporáneo y este canal formal y conceptual, ¿no? Yo creo que son los primeros intentos. Claro, lo que yo hago es una estrategia ya muy común en el arte contemporáneo, la colaboración, donde incluso muchas veces ni crédito se da y se presta a muchas cosillas. Se da, por ejemplo, lo podemos ver en la moda, ¿no? Afortunadamente ya el contexto oaxaqueño ya está reclamando mucho a estos diseñadores de moda de, hey, ¿por qué te llevaste nuestros diseños así nomás? Y lo están como evidenciando, ¿no? Que empieza a ser algo más común de ver, ¿no? Afortunadamente. Hay lugares como Canadá donde el arte esquimal se vende casi a los mismos precios del arte, ¿sí? Es decir, se disolvió el concepto de artesanía y se asumió completamente el término de arte de los esquimos, ¿no? Entonces hay muchas veces llevadas por ellos mismos galerías de arte, de este tipo de arte, y sobre todo un reconocimiento de que aparte de que es su herencia, que fue muy reprimida, es algo que está vivo, que está ahí y que producen este objeto cultural contemporáneo y que tiene que ser apreciado al mismo nivel que tienes el arte culto, ¿no? El arte de las galerías, de los museos, el arte actual, ¿sí? En México es un largo proceso, todavía apenas, ¿no? Estamos en la conceptualización de lo que son los museos de arte popular. Es decir, finalmente hay un museo que va a albergar la artesanía que antes solo veías en el mercado y en las banquetas de todo México. Entonces, pues falta muchísimo todavía, ¿no? Ayuda mucho, afortunadamente sí existen en México los concursos de arte popular. Ellos generan una conciencia muy clara de hacia por dónde deben ir las cosas, ¿no? En cuanto a dignificar y a poner finalmente en el lugar que merece la artesanía y la creación vernácula de este país. Y también lo grave es que muchas de estas creaciones están desapareciendo, estas técnicas se están desapareciendo, está muriendo la gente que domina estas técnicas, o se van de migrantes, o simplemente no hay quien siga la tradición y ahí se queda muerto. Entonces hay muchísimo por hacer y yo espero que estas colaboraciones que hago es apenas una metáfora, ¿no? De cómo está la cosa, cómo podría ser. Y como les digo, son mujeres, la mayor parte del conglomerado que hace la artesanía en México. Es que es una fragilidad ahí muy fuerte.
Rodolfo Suárez dice, Cisco, muchísimas gracias por lo que nos has compartido. Me parece súper valioso y me identifico mucho con tu práctica de recolección y vagancia. Mi pregunta es, Eso. ¿cómo es tu proceso creativo en cuanto a la dimensión teórica? ¿Cómo escribes? ¿Cómo organizas tus ideas y defines tu discurso? En ese sentido, tiene mucho que ver mi práctica del pasado como caricaturista político. El caricaturista es una especie de antropólogo social que siempre está a la expectativa de todo lo que pasa, lee todo tipo de información, sobre todo lee o trata de leer todos los periódicos, estar empapado de los chismes, de lo que pasa en todas las esferas políticas y sociales, y sobre todo por dónde van las cosas, porque para hacer una caricatura política tú estás tratando de adelantarte al pensamiento colectivo y decir, esta imagen es lo que toda la gente va a comprender como representativo de un problema en específico. Entonces esa práctica de algunos años a mí me dio las pilas justo para conceptualizar una imagen a través de muchísimas lecturas, en mi caso cotidianas, de mi contexto, y cómo concentrarlas, ya sea en una sola imagen o en la interacción de una palabra o un texto con dicha imagen para armar todo un sentido, para armar toda una cosmogonía en lo que es la ventana de una obra, ¿sí? También en mi caso, yo me dejo influenciar por todo lo que sea, no solo es el arte por el arte y las influencias que haya del mismo arte, sino prácticamente estoy con un asunto, con mi nariz en todos lados. Por ejemplo, ahorita estoy terminando de remodelar un nuevo estudio que está en lo que era una de las colonias más peligrosas y populares de la ciudad de Cuernavaca, pero que más bien ahora actualmente le quedó la resonancia de eso. El equivalente en Puebla podría ser Xonaca, ¿sí? Yo venía de niño mucho a esta colonia, ¿sí? Y me acuerdo sobre todo de Xonaca, que era justo lo que yo platicaba al inicio de esta charla, era un choque entre lo pueblerino, lo rural y la impronta de lo urbano. Entonces teníamos al lechero que llegaba con su tambo con leche recién ordeñada a vender a las señoras, ¿sí? Las teleras, el pan recién horneado, pero que tenía un sabor a pueblo, a pesar de estar en medio de la ciudad. Y me acuerdo muy bien que estaba esa colonia plagada de punks. Y eran chavos flacos, morenos, que con clara de huevo se hacían sus picos, pero como de medio metro, así, o sea, eran impresionantes, ¿no? Sus chamarritas, pero eran las 12 del día y ahí andaban los punks embadurnados de clara de huevo, y era un paisaje, pues, post-apocalíptico, y en medio de esta colonia sin pavimentar, yo me acuerdo que era puro polvo con piedras, así unas tolvaneras, y a 3 cuadras ya estabas en el centro histórico de Puebla, ¿no? Entonces, a la par, o quizás esta sensibilidad hacia estas cosas, se me marcó mucho porque en la niñez una señora que conocí me dijo, tienes que leer el libro Los hijos de Sánchez. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han leído o han sabido de él. Es una obra importantísima porque es la primera vez que ojos extranjeros, en este caso el antropólogo Oscar Luis, explora lo que es la psique mexicana, y no él exotizando a los mexicanos, sino él con toda la frialdad y seriedad de un antropólogo se dedica a entrevistar a todos los miembros de una sola familia que vivió en esta gran vecindad de Tepito, que no me acuerdo cómo se llama y que apenas visité, y va desengranando la vida de cada uno y cómo se interrelacionan los problemas, cómo los vicios y problemas se van heredando.
y muestra cómo es casi imposible salir de esos círculos viciosos que condenan al mexicano a estarse repitiendo y cayendo y cayendo y cayendo. A mí de niño esa lectura me impresionó tanto que ya como artista justo empecé a tomar la antropología muy en serio para la conceptualización de mi obra. Entonces, mucho de mi proceso tiene que ver con documentación e investigación antropológica. Quizás no tan rigurosa, pero siempre tengo esa guía de lo que es de no yo tener un prejuicio hacia algo, sino tratar de verlo desde fuera y tratar de investigarlo, de ir hacia el tuétano, de hacerme, por ejemplo, ya en el caso de las señoras con las que trabajo el barro, no es nada fácil trabajar con ellas, son grupos muy cerrados, creo que para bien, porque protegen sus tesoros, y en una se convirtió en una gran amiga, pues que le hemos intimado mucho y la hemos ayudado en muchas cosas de su vida que ya no tienen que ver con la alfarería, sino otras cosas. Y otra incluso, somos sus compadres de uno de sus hijos. Entonces se crea un nexo ahí familiar y muy, muy cercano que hace que empiece a haber una relación de trabajo más horizontal, ¿no? Que eso es lo interesante y es algo que yo nunca me había imaginado y que yo hubiera visto casi como un prejuicio, ¿no? Relacionarme con indígenas, ¿no? Pensando en la psique clase mediera, pero sin embargo ahí estamos. Entonces yo creo que hay que ser abiertos a todo tipo de indagación, que la vida te ponga en escenarios, no te cierres a ellos, y que siempre estés dispuesto a ceder. Es algo muy difícil. Gracias, Cisco. Tenemos dos preguntas más. La primera es Eliud. Antes que nada, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree que ha afectado a la sociedad y cultura de Morelos los índices de delincuencia? No es un fenómeno nuevo. Yo de niño me acuerdo que había un cierto grado casi similar de violencia ejercida por el Estado. El Estado en los 70s secuestraba y torturaba. Yo tenía un maestro de primaria que de repente desapareció y se lo había llevado el ejército y le aplicaron todo tipo de torturas, no sé qué. Después afortunadamente apareció, pero así había varios casos y era lo que nutría nuestra psique y había un monopolio de poder del Estado de una manera ilimitada, ¿no? Morelos siempre fue un estado priista con unos caciques increíbles, dueños de la mitad de Cuernavaca, no, dueños de la mitad del estado de Morelos, y desde ahí se han dado las raíces para lo que tenemos ahora, que es todo un festival de atrocidades que se dan cada día. Tenemos un gobernador que gobierna con los pies, es un gran futbolista, pero un pésimo político, y que es un caldo de cultivo que nosotros mismos vamos viendo frente a nuestras narices, y por supuesto que muchos de nosotros vamos como dejando pasar y vamos quizás alimentando porque a veces te salpica un poco esa corrupción ejercida. Entonces es un gran círculo vicioso que no se resuelve de la noche a la mañana ni por una ley ni un carpetazo, sino que tiene que ver con cultura, educación y empezar muchísimas cosas desde cero. Así que el futuro inmediato no es nada halagador y lo que sí puede ser halagador es estar consciente de ello y empezar a hacer acciones, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿sí? Porque es un entuerto bastante complejo. En mi caso yo le he sacado provecho porque toda esa temática aberrante la he usado en mi obra y me ha ayudado a crear un particular punto de vista sobre el mundo del arte que me ha ayudado a, por decirlo de alguna manera, a escalar o a encontrar posiciones interesantes, pero no es nada agradable, ¿no?
Y bueno, esa situación de Morelos actualmente empieza a ser ya una situación del país en general. Not nice. Muchas gracias. Y finalmente vamos a cerrar con esta pregunta de Michelle. Ella quiere saber cuál es tu siguiente proyecto. Muy bien. Con este callo y coraza que te dan tener 30 años de carrera en el lomo, sucede algo, que ya no te espantas con las subidas y bajadas, o más bien ya no te espantas tanto. Entonces aprendes a gozar los triunfos y a sobrellevar los fracasos. Y esta profesión nunca le va a faltar las subidas y bajadas, tener los momentos de muchas oportunidades y a veces unos añitos ahí de que no se muevan las aguas. Y es importante estar consciente de que todo es parte, ¿sí? De que a veces hay que esperar mucho tiempo el momento correcto para dar un zarpazo, y a veces uno mismo tiene que crear las circunstancias para que se dé ese tiempo correcto, ¿sí? En mi caso, lo que yo menciono de concha de 30 años, quiere decir algo que Duchamp había marcado muy bien, que era, empiezo a ser Duchamp, ¿no? Una vez declaró, empiezo a ser el titiritero de mi propio destino. Es decir, empezar a usar su obra como las cajitas que él diseñaba, que venían reproducciones de su obra como pequeños objetos o juguetes, ¿no? En un grupo ahí como arte objetual. Y es decir, empezar a usar tu obra, tu bagaje, lo que has construido como una moneda de cambio, ¿sí? Como lo que te va a dar peso, a dar estabilidad, a dar equilibrio. Entonces, conforme vas creando este acervo, esta experiencia, ya es muy difícil que te ninguneen, que no te tomen en cuenta y que pases desapercibido. Y por lo mismo, con esto quiero decir que es muy importante para los artistas y los creadores, es que preserven su obra lo mejor que puedan. Es decir, si pueden coleccionarse, qué mejor. Si pueden seguir creando y aunque no vendan, tener ese acervo, es tal energía acumulada que en un momento dado va a detonar. Y no solo son palabras bonitas, sino que sucede, ¿eh? Y hay muchísimos ejemplos afuera, ¿no? Siempre es importante creérsela. Siempre es fundamental estar, sí, con los pies en la tierra, pero estar también ubicados en espacio-tiempo y fantasear y usar la creatividad como un arma por ahí. No está de más. No hay que tenerle miedo a las fantasías, a soñar y sobre todo a no olvidarse de un eje, ¿no? Que, como les digo, este eje es lo que uno va haciendo, se va acumulando en un montón de sentidos. Así que a los que están escuchando, que son creadores, que son artistas, e incluso los diseñadores industriales son artistas actualmente, véanme a mí como un ejemplo de perseverancia, aunque suene a Teletón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cisco. Ha sido una charla muy enriquecedora. Muchas gracias por estas reflexiones finales y esta motivación. Queremos también agradecer a todos los estudiantes que participaron esta mañana contigo y por supuesto a todos los profesores que también estuvieron muy entusiasmados en que pudieran participar y tener este diálogo. Les queremos recordar que la exposición Cisco Jiménez Anatómica está en las salas de exposiciones temporales del Museo Amparo hasta el 18 de abril, así que todavía tenemos oportunidad de visitarla. Estoy segura que con estas reflexiones, con estas líneas que hoy Cisco nos ha compartido, podremos verla de otra forma
podremos tener nuevas reinterpretaciones, resignificados. Y bueno, los esperamos en el Museo Amparo. Les recordamos que el horario de visita es de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que tenemos entrada gratuita todos los días. Cisco, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por estar compartiendo esta charla con estudiantes universitarios, por tu interés también en la formación de futuros profesionales. Y muy buenos días para todos, muy buenas tardes, porque ya son las 12. Dalis Rangel se despide, dice que fue divertido también, muchas gracias. Sí. Flores, Rodolfo Suárez, Impronta, Elizabeth Mora. Pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y les recordamos que este programa de diálogos con universitarios va a continuar. Nuestra próxima actividad va a ser en el marco de la exposición José de Ibarra, El lenguaje del afecto, y por supuesto que también tendremos otras actividades en el marco de Cisco Jiménez que estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Cisco. Hasta pronto. Adiós. Gracias.